¿Qué pasaría si el milagro más poderoso de Jesús no estuviera escrito en piedra, ni grabado en los libros de historia, sino escondido en los susurros de la fe que casi nadie recuerda? Imagina una noche en Galilea, donde el viento llevaba voces de miedo y esperanza sobre las aguas oscuras. Entre incontables sanidades, sermones y señales, hubo un milagro tan extraordinario, tan tierno que quedó sepultado bajo el peso de maravillas mayores. Un milagro no de trueno ni de luz cegadora, sino de silencio. La mayoría de los creyentes conocen a Lázaro saliendo de la tumba, al agua transformada en vino, a los ciegos recuperando la vista. Pero, ¿y si te dijera que hubo otro momento, más callado pero más profundo, que reveló el corazón de Jesús más que cualquiera de estos? Un momento en que el cielo mismo se inclinó, cuando una sola súplica desesperada tocó la eternidad. Este milagro olvidado no fue para impresionar a las multitudes, ni para silenciar a los fariseos. Fue para lo invisible, para un alma cuya lágrima se convirtió en llave de la misericordia divina. Y hoy, lo redescubriremos. Caminaremos de nuevo en el polvo del Israel antiguo, en el aliento de aquella noche, y descubriremos cómo este acto oculto de Jesús aún nos habla si tan solo nos atrevemos a escuchar. Los evangelios están llenos de testimonios de poder, pero el evangelio de Juan guarda un detalle peculiar que a menudo pasa desapercibido. Juan 21:25 dice: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este versículo sugiere una posibilidad inquietante: que existen milagros que nunca hemos leído, y que aún resuenan en el tiempo, invisibles a la mayoría de los ojos, recordados solo por la fe de unos pocos. ¿Por qué un milagro así permanecería oculto? ¿Por qué Dios elegiría esconder un acto de misericordia de la mirada pública? El contexto es importante. Jesús no era solamente un hacedor de maravillas, era un maestro de corazones. Su misión no era solo demostrar poder, sino revelar amor. Y en ese amor algunos milagros no fueron para la multitud, sino íntimos, personales, susurrados entre el cielo y un alma solitaria. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el valor de un milagro si no se proclama en voz alta? Podría ser que las mayores obras de Cristo no siempre sean victorias públicas, sino rescates privados, conocidos solo por quien los recibió. La historia de hoy comienza con una oración, frágil y temblorosa, ofrecida no por reyes ni sacerdotes, sino por alguien olvidado, alguien que jamás aparecería en los anales de Roma. Una oración tan pequeña que el mundo la ignoró, pero tan grande que Jesús mismo se detuvo para responderla. Este es el milagro que estamos por descubrir. No uno de espectáculo, sino de intimidad divina. Un milagro que demuestra sin lugar a dudas que ninguna oración, por escondida que esté, se pierde en el corazón de Dios. Aún así, el milagro estuvo a punto de perderse, no solo por el tiempo sino por la incredulidad. La mujer, sobrecogida, corrió a contarlo, pero le pidieron pruebas. Un espectáculo. Querían un show, no un testimonio. ¿Dónde está el maestro? ¿Puso sus manos sobre el niño? ¿Ordenó que la fiebre saliera? Ella explicó que nada de eso ocurrió. No hubo momento dramático, ni declaración pública, solo su súplica silenciosa y la sanidad repentina. Y entonces rieron. Entonces no fue Jesús, dijeron. Fue suerte. La fiebre pasa. Los niños se recuperan. Aquí yace el segundo error. Uno que persiste por siglos. Confundir repetición y ruido con fe. Y despreciar los milagros callados como simple casualidad. Como los adoradores de Baal que gritaron horas sin respuesta. Aún creemos que mientras más fuerte y prolongada la oración, más real será. Pero Cristo contradijo esto. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. El milagro olvidado quiso mostrar que Dios no se mide por el espectáculo. No es un artista para saciar curiosidades. Es un padre que responde al clamor escondido de un hijo. Y así fue ridiculizado. No se escribió, no se propagó en pergaminos, porque no encajaba en las expectativas humanas. Pero el cielo lo registró. En el silencio de aquella noche,
Los ángeles atestiguaron una verdad mayor que cualquier espectáculo, que el acto más pequeño de fe puede mover el corazón de Dios más que todas las palabras vacías del mundo. El milagro olvidado comienza con un malentendido. Los seres humanos buscan a Dios en el trueno, en señales que sacudan la tierra. Pero Jesús eligió revelar su fuerza en la ternura. Imagina a una mujer, sin nombre en el texto, arrodillada en las sombras frente a una casa humilde en Capernaum. No era rica ni poderosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un paño empapado en lágrimas. Los vecinos le habían dicho que el maestro no la escucharía, que su dolor era demasiado pequeño comparado con las necesidades del mundo. Él sana a los ciegos, calma tormentas, murmuraban. ¿Quién se preocupará por tu pequeña pena? Y así oró en silencio, creyendo que su voz era indigna. Este es el primer error que aún se comete. Pensar que nuestro dolor es demasiado insignificante para Dios. Como los fariseos que rezaban en voz alta en las plazas para ser vistos, la gente asume que solo las grandes muestras alcanzan el cielo. Pero Cristo mira distinto. Mientras lloraba, algo extraordinario ocurrió. El paño en sus manos, antes empapado en lágrimas, comenzó a sentirse cálido, como si la vida misma pulsara en él. Cuando lo colocó en el rostro febril de su hijo, la fiebre se quebró al instante. Los vecinos lo descartaron como coincidencia. Pero ella sabía. Ni siquiera había hablado en voz alta. Y sin embargo, él había respondido. Este milagro no fue registrado porque no era para la multitud. Fue para ella. Entre tantos actos imposibles de enumerar, este recordaba una verdad eterna. La fe no requiere espectáculo. Dios escucha los susurros tanto como los gritos. Entonces, ¿qué aprendemos del milagro olvidado de Jesús? Que el poder de Dios no se limita a grandes gestos, ni a lo que la historia decide recordar. Se encuentra en los lugares secretos, en los susurros rotos, en los momentos en que nadie observa excepto el cielo. El primer error es creer que nuestro dolor es demasiado pequeño. El segundo es pensar que solo las oraciones largas o ruidosas son dignas. Este milagro destruye a ambos. Demuestra que Jesús escucha incluso al alma más callada, incluso al sufrimiento más escondido. El milagro olvidado no está realmente olvidado. Vive cada vez que una oración secreta es respondida, cada vez que un corazón se atreve a creer que a Dios le importa lo invisible. Hagamos esta oración. Señor, recuérdanos que tú nos escuchas incluso en silencio. Enséñanos que ninguna lágrima se desperdicia, ningún susurro se ignora. Danos fe para confiar en que caminas a nuestro lado, incluso cuando el mundo se burla de nuestra esperanza. Y que nunca olvidemos que tus mayores milagros suelen ser los que nadie ve. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, la fe no trata de ruido, trata de verdad. Trata de un corazón que se atreve a creer, incluso en silencio. Y así como Jesús respondió a aquella mujer en Capernaum, también puede responderte a ti hoy, ahora mismo. Este milagro olvidado no está solo. La Biblia está llena de momentos ocultos donde Dios respondió a susurros, no a gritos. Considera a Ana, quien oraba tan calladamente por un hijo, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sus labios se movían pero ningún sonido salía. Sin embargo, Dios escuchó. Y Samuel nació, profeta que ungiría reyes. O piensa en el rey Ezequías, sitiado por un ejército implacable. No reunió discursos majestuosos para el pueblo, ni clamó por horas al cielo. En cambio, extendió la carta amenazante del enemigo ante Dios y oró con humildad. Esa noche, sin trompetas ni fanfarria, un ángel abatió a 185 soldados. La victoria llegó en silencio, así también con la mujer anónima en Capernaum. Sus lágrimas silenciosas tuvieron más poder que cualquier mandato en voz alta. Jesús, caminando invisible, sintió el clamor de su corazón y eligió actuar. El milagro no se perdió, vivió en ella, en su hijo sanado, en la fe que floreció en una casa que ningún historiador quiso registrar. Por eso el Evangelio de Juan nos recuerda que no todos los milagros fueron escritos. Muchos eran demasiado personales, demasiado íntimos, demasiado ocultos para ser mostrados. Pero importaban al cielo, importaban al corazón de Dios.
El milagro olvidado es prueba de que incluso las oraciones que no nos atrevemos a pronunciar en voz alta, son recogidas por Cristo como joyas preciosas. El mundo quizás nunca las conozca. Pero Dios, sí.